Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, entonces, y como les venía diciendo, saludamos a las personas que están conectadas a través de nuestro canal en YouTube. Bienvenidos, estamos en Familia Misión Grande. El servicio pasado vimos capítulo 34 de Salmos, con un título que es Mi boca se llena de su alabanza. Los que no lo han visto pueden verlo, en YouTube está. Y es un cántico de alabanza de David por la protección de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El contexto es protección divina. Hoy vamos a ir un poco atrás, 2 capítulos atrás, el capítulo 32 de Salmos, con un título. ¿Cómo dice? Avanzo al ser enseñado y entender. Y el contexto de este salmo que escribe David también es por el perdón de Dios. Si usted ha estudiado la Biblia, usted sabe que hubo un enredo tremendo, siendo David el rey, termina adulterando con la esposa de un soldado que se llamaba Urías, y después manda a Urías adelante al frente de batalla para que le den frikis mortis calavera, ¿sí? Y termina quedándose con la mujer de él. Entonces después el profeta Natán viene de parte de Dios y lo amonesta, y David termina confesando su pecado, arrepintiéndose, y en ese contexto compone este salmo. ¿Cómo dice el título? ¿Usted que ya abrió su Biblia? La dicha del perdón. O sea, fue perdonado. ¿Listo? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es como una historia ahí. ¿Alcanza a ver aquí un niño? Entonces piense su nuevo nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, niños en Cristo. Luego tenemos que ir y hacer todo un recorrido y regresar por acá. Se espera que cumplamos el propósito. En ese recorrido, después de haber nacido, necesitamos perdón de Dios. Porque le voy a decir una cosa, nos vamos a equivocar. Ahora, esto no es una excusa para pecar, sino simplemente es una realidad de la vida del creyente. ¿Sí? El creyente, por más, fíjese, David, un hombre conforme al corazón de Dios, y pecó. Ahora, David, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? La Biblia dice que porque él haría todo lo que Dios le decía, era un hombre obediente. ¿Listo? Obediente. Entonces, ¿puede decir este título conmigo? Avanzo al ser enseñado y entender. Entonces, antes de empezar, solamente quiero decirle que hay 2 formas de entender. Una es a través de la enseñanza. La Biblia dice: la exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. Entonces, hay una forma de entender que es a través de la enseñanza. Pero hay otra forma de aprender, que es a través de experiencias traumáticas o de sufrir la consecuencia del pecado. De todas maneras va a aprender, ¿sí? Entonces, la pregunta es: ¿por qué forma quiero aprender yo? Por la instrucción. Sí, si usted no se distrae, quiere aprender por la instrucción. Si no, de pronto quiere aprender de otra manera. Usted decide cómo quiere aprender. ¿Listo? ¿Vamos bien entonces? El corazón del mensaje de hoy es el versículo 8. ¿Sí? Y el versículo 8 del capítulo 32 dice 3 cosas. Número 1, Dios le dice a David, Dios me dice a mí y a cada uno de nosotros: y te haré entender. Entonces, quiere decir que a veces uno es difícil para que entienda. Entonces Dios le dice: te haré entender. Lo segundo que le dice es: y te enseñaré el camino que debes andar. Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Entonces Dios le dice: te enseñaré el camino que debes andar. ¿Sí? Y lo tercero que le dice es: sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, ese es el corazón del mensaje que vamos a estudiar un poco para cada uno de nosotros. No para decir: uy, ese David cómo era. No. Cuando usted señala a David y yo con un dedo, hay 3 que nos señalan a nosotros. ¿Se ha visto esta metáfora de señalamiento? Entonces, cuando uno señala a otro, hay 3 dedos que le dicen a uno.
¿Listo? Y les estaba diciendo que uno nace de nuevo, como un niño, ¿cierto? Pequeño, va y vive, y por acá, como en la vida real cotidiana, uno se siente que se las sabe todas. Ojalá usted esté atento aquí. Uno se siente que se las sabe todas. ¿No le ha pasado? Y uno llega a un momento en la vida, así como en la vida natural, decía Brian anoche que uno como a los 20 piensa que se las sabe todas y no se sabe ninguna. Y después entiende que no sabía nada. Entonces te haré entender, ¿cierto? Y finalmente tiene que llegar acá, a ser un anciano o a cumplir, a llegar a la meta. ¿Cómo quisiera uno tener la sabiduría de un anciano de 90 con el vigor de uno de 30? ¿Sí? Lamentablemente no es así. Uno necesita aprender. Y para aprender o entender necesita ser enseñado. Y las experiencias traumáticas o las consecuencias del pecado también le enseñan a uno. Que esa no es la voluntad de Dios que aprenda así, ¿no? A veces es la voluntad de uno que como dice el salmista, es como el burro, falto de entendimiento, no se quiere acercar a Dios. ¿Listo? Entonces, ya lo tenemos ahí. Como ya lo tenemos ahí, vamos a dar lectura al texto. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire, tan tenaz cuando él estuvo ahí. Yo creo firmemente que no hay una persona más infeliz en la faz de la tierra que un cristiano que quiere disfrutar de la práctica del pecado. No puede, se seca, se le llenan de moho los huesos, se pudren, no puede. Solamente el hombre natural puede disfrutar del pecado sin conciencia de pecado. Pero el hombre espiritual o el que nació de nuevo, cuando peca, se siente peor que el diablo. Y se siente mal. ¿Sí? Se siente muy mal. Se siente, como decía la pastora, como Judas, con ganas de ir a tirar las 30 piezas de plata y subirse al árbol más alto, colgarse una soga y dejarse caer de allá. ¿Sí? Entonces, el ser humano más infeliz sobre la tierra es un cristiano practicando el pecado y tratando de callar que nadie sabe. ¿Están todavía por aquí? Sí. Bueno. ¿Y eso a quién le pasa? ¿A quién le pasa eso? Pues a los cristianos. A los cristianos que pecan y tratan de quedarse callados y decir no ha pasado nada, todo está bien, yo estoy bien, todo está bien. ¿Qué tal? ¿Seguimos? Ustedes dicen ya mejor como que yo me voy. Mejor como que yo me voy. Sigamos, vamos en el verso 4. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y el centro del texto es el versículo 8. Te haré entender, aquí de qué habla Dios. Te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y sigue diciendo el texto, no seáis como el caballo, o como el mulo, o el burro, sin entendimiento. ¿Qué es ser como una bestia? ¿Qué es ser como una bestia? Dice, que han de ser atados con cabresto y freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es ser un cristiano bestia? No quererse acercar a Dios, embarrarla y quererse quedar callado y todo bien, no ha pasado nada, Dios es buena gente, Él es misericordioso, no ha pasado nada. ¿Eso es ser un cristiano? Dice la Biblia, ¿no? No me miren así.
La Biblia dice que ese es un cristiano bestia. ¿Sí? Como una bestia, como un burro, un caballo, pues es una bestia. ¿Cierto? Muchos dolores habrá para el impío. Miren cómo lo experimentó. Dijo, ¿sabe qué? Ser uno malo duele mucho. Duele muchísimo. Dice, mas el que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ya les dije el contexto en que fue escrito el texto, ¿cierto? Es un contexto donde David había pecado, se había quedado callado y no había confesado su pecado y literalmente se estaba muriendo, ¿sí? Se estaba muriendo de la angustia. El mensaje se llama avanzo al ser enseñado y entender. Entonces, la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, no puede haber un cristiano estancado. Hay un cristiano que se está devolviendo, como el perro que vuelve al vómito, o la puerca lavada que vuelve a revolgarse el fango, o hay un cristiano que está avanzando. No puede haber un cristiano estancado. ¿Sí me explico? ¿De qué se trata la vida cristiana? De avanzar. La Biblia dice que de crecer hasta la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, la vida cristiana se trata de avanzar. Hoy yo estoy como estancado. No está estancado. O se está devolviendo a lo que fue, o está avanzando. Entonces, ¿cómo avanzo? Siendo enseñado. No avanzo por la antigüedad. Por eso yo siempre animo a la iglesia a que estudie la palabra de Dios. Amén. A que estudie la palabra de Dios. Porque lo único que puede hacer que uno avance es estudiar la palabra de Dios. No es más. ¿Sí? Y cuando estudio existe la gran posibilidad que pueda entender. También existe la posibilidad que pueda entender a través de ensayo y error o experiencias traumáticas. La consecuencia del pecado. ¿Saben cuál es la consecuencia o la paga del pecado? Muerte. La muerte también enseña. Sí, la muerte viene con una pica y le enseña a uno. Y le dice, vea cómo es la vaina. Entonces, es pesada, ¿no? Complicada, difícil. ¿Listo? Dijimos entonces que el Señor le dijo, te haré entender. 2, te enseñaré el camino que debes andar. Y el Señor me está diciendo a mí que me va a hacer entender, que me va a enseñar el camino que debo andar, pero también Él dice algo lindo. Él me está viendo, Él fijó sus ojos sobre mí, Él se fijó en mí. ¿Cuántos se alegran porque Él se fijó en mí? Y si Él se fijó en mí, Él no me va a dejar como estoy. Él me va a hacer entender, Él me va a enseñar, porque Él es bueno. Amén. Entonces, el contexto en que escribe el texto, mi estimado rey David, usted lo encuentra, parte del contexto lo encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Usted encuentra parte del contexto ahí, ¿sí? Parte, porque no está todo ahí. Usted estudie la historia de los reyes y debe encontrar más. Y usted va a encontrar cómo fue que sucedió todo el enredo, cuando David, que debía irse a la guerra, porque los reyes en ese tiempo iban a la guerra. David debía irse a la guerra y David se quedó en el palacio. Y David estaba como muy relajadito ese día en el palacio. Y entonces se le ocurrió mirar hacia el otro lado por allá, a la vecindad, y vio algo que le gustó, ¿cierto? Ustedes ya saben qué fue lo que le gustó ver. Y ahí comenzó todo el problema. Y cuando vio que Urías, el esposo de Betsabé, se había ido a la guerra, le dijo al comandante, mire, mande a Urías de primero para que lo pelee, para que los amonitas le den materile. ¿Sí? Entonces, si ve que un pecado trae otro, el adulterio que trajo, homicidio. Entonces, como que va en decadencia. Pero había un profeta, ¿se acuerda el profeta? El profeta Natán. Y si usted coge y abre el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, encuentran que dice, Natán amonesta a David. Entonces Natán le saca como tarjeta roja a David y le dice, mire, esto fue lo que pasó. Pero Natán lo hizo de una manera sutil. Quiero
quiero resumirlo aquí. Si usted se concentra aquí en la pantalla, pronto lo va a poder entender más que leerlo en su Biblia, porque yo traté de hacérselo más didáctico aquí. Si todavía usted no se ha dormido, lo va a entender mejor. ¿Listo? Si no, entonces es difícil. Bueno, entonces dice así. Entonces empieza a hablarle Natán y le dice, le cuenta una historia a David. Le dice, había un hombre riquísimo, oh rey, su majestad. Había un hombre riquísimo que tenía muchas ovejas, corderas y mucho ganado, pero muchísimo tenía. Pero también había un hombre pobre que tenía una sola corderita. Y ese hombre pobre dormía con la corderita. Era su mascota, la cuidaba, la peinaba, para todos lados era con su mascota, con su corderita. Y de pronto vino alguien a visitar al hombre rico y este infeliz mató la cordera del pobre para atenderlo. Oiga, pero este sí es malvado, ¿no? Mató la cordera del pobre, lo dejó sin nada para atender al que había venido a visitarlo. Entonces le dice, ¿qué cree su majestad? Su excelencia, ¿qué cree que merece este hombre que hizo tal cosa? Le dijo Natán. Y entonces su majestad el rey le dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Le dijo, el que hizo eso, que muera. ¿Cómo fue posible? Que lo maten. Y agregó algo más, David, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces el rey emitió un juicio. Y ese juicio decía, mátenlo. Y que pague 4 veces la cordera que le va a salir cara. Entonces no ande por ahí comiendo corderas ajeras, que os sale caro. ¿Sí? Más bien con la que usted tiene ahí en su rebaño, esté feliz con esa. No comience así a mirar hacia los rebaños vecinos, a ver cuál cordera así. Uy, esa cordera está como buena, esa cordera. Está comestible esa cordera. Quiero cordera del vecino. No, peine su cordera, arregle su cordera y disfrute la suya. Porque si no después... esto también puede ir en sentido contrario, como dijo la reina. Cuide su cordero. Aliméntese con su cordero. Y no mire los borregos ajenos. ¿Oyó? Esto puede servir también en ese otro sentido, ¿no? Listo. Ahora mire que la conversación sigue. Y Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. O sea, el que merece morir, eres tú. Y el que debe pagar 4 veces la cordera que se almorzó, eres tú. Entonces aquí le cambia un poco el semblante a su majestad. Y Natán le sigue diciendo, comienza a molestarlo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mire, comenzó a recordarle todo lo que había hecho. Y le dice, dígale más, que ese no le pelea. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Y además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, ¿qué más quería? No quería más, le hubiera pedido más a Dios, más le hubiera dado. Pero no se hubiera puesto a mirar la mujer de su prójimo. Pero todavía le sigue diciendo más. Y le dice, le hace una pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Esa pregunta, ¿por qué usted con tanta sabiduría y hace eso? Y le sigue diciendo más. Le dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Lo mandó adelante al combate. Mire lo que usted hizo. Le sigue diciendo más. Por lo cual, mire lo que le viene: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y dice, por cuanto me menospreciaste
y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo. Mire lo que sembró, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Le digo, vea, todo el mundo lo va a ver. Usted lo hizo que no lo vieran, pero todo el mundo lo va a ver. Y agrega algo más: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. O sea, todo el mundo va a ver lo que pasó allá en su casa. Usted invitó el pecado, usted invitó todo esto, va a ver cómo va a suceder. Usted invitó la muerte, usted invitó todo eso, entonces esa va a ser fiesta en su casa y usted va a sufrir. Entonces, aquí Natán está hablándole a David. Y mire, David entendió por la consecuencia. David pudo entender por la consecuencia. Dice que Natán, ¿qué hizo? Volvió a su casa. Se fue después que le dijo eso. Y entonces comienza aquí David, dice: y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Preciso, adulteró, y la susodicha, eso es justo. Usted comienza a proveer así, verá que eso es preciso. Eso ahí sale la criatura. Y la paga del pecado es muerte. El niño fue herido de gravedad, enfermó gravemente. Y dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. David comenzó a sufrir por el niño. Parece que le dieron lo que más amaba y estaba grave. Dice el verso 17: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hablarle, para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan. Dijo: no quiero ni comer, no quiero beber, no quiero nada, no quiero oírlos, cállense, no me digan nada. Estaba como deprimido el hombre, ¿cierto? ¿Y qué le pasó a su majestad? ¿Cuántos saben que somos reyes y sacerdotes? Y a veces su majestad como deprimido. ¿Qué le pasa a su majestad? No quiero comer, no me hablen, no me digan nada. Estaba David aprendiendo por la consecuencia. Después de sufrir la consecuencia de su pecado, él comenzó a poder entender. ¿Sí? Dice el versículo 18: y al séptimo día, ¿qué pasó? Murió el niño. Porque la paga del pecado es muerte. Y David había declarado con su propia boca que tal cosa había hecho, merecía morir. O sea que él declaró sobre su propia cabeza que debía morir. El séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos, y no quería oír nuestra voz. Se preguntaban ellos: ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Imagínense, si el rey estaba muriéndose, cuando el niño estaba enfermo, ¿qué tal si le decimos que el niño realmente ya murió? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño?, les preguntó. Y ellos le respondieron: ha muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Con las parejas estábamos estudiando el viernes de la clase pasada. ¿Podrá alguno echarse fuego en sus vestiduras sin que se queme? El que adultera está jugando con candela. Entonces aquí vemos que David entendió por la consecuencia, una experiencia traumática. ¿Era la voluntad de Dios que David viviera eso? No. Pero el pecado
trae consecuencias. Y las consecuencias del pecado siempre serán muerte. Ahora, nosotros hemos aprendido que muerte es separación, ¿cierto? Muerte es separación. O sea, la muerte física es que el espíritu se separa del cuerpo y entonces el cuerpo vuelve a la tierra y se descompone. Pero el pecado hace una separación entre Dios y el hombre, y eso se llama muerte espiritual. ¿Sí? Entonces el pecado nos separa de Dios y se produce una muerte espiritual. Estoy preparando una prédica que se va a llamar Enajenados. Se la anuncio de una vez, Enajenados. Y es un poco para que miremos cómo fue que el pecado vino y cómo fue que entró la muerte y cómo llegamos nosotros a estar en una situación tan difícil, tan caótica, tan traumática, tan tenaz. Porque se trata de que podamos... ¿De que podamos qué? Entender. Y por eso a veces me dan las 10 y las 11, las 12 y la 1. Tratando de hacerle muñequitos, tratando de hacerle historia para que usted lo pueda entender. Porque mi tarea es que usted pueda entender. Y de paso yo también logro entender muchas cosas que no entendía. Porque el Evangelio se trata de que podamos entenderlo. Ahora, no queremos entenderlo por la consecuencia del pecado. No queremos entenderlo de manera difícil, de la manera traumática. ¿O si quieren entenderlo así? No queremos eso. Queremos entenderlo de una mejor manera, no como le tocó a David. ¿Sí? Entonces aquí viene luego David, hace su confesión del pecado, ¿y qué sucede? Viene el perdón y la limpieza. Sigamos viendo un poco más. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Donde David no confiesa el pecado, se muere. Le pasa como a Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl no confesó el pecado? Sí, no. Y terminó muerto y los hijos todos murieron. Donde David no confiese, se muere. Ya la muerte había tocado al hijo. Si David no confiesa, se muere. Ahora, la Biblia dice que si pecamos, para nosotros los creyentes del nuevo pacto, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es que se quede uno con la candela ahí tratando de que no se queme, ¿no? Se va a quemar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hay que hacer? Suelte esa candela. Confiese el pecado y apártese. Porque la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Eso fue lo que le pasó a David. Natán le dijo: no morirás. Ya el Señor te ha perdonado, no morirás. Y en el capítulo 32 de Salmos dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese principio de confesión de pecado es para el cristiano. Nosotros hemos hecho muy mal, y eso ha sucedido en gran parte de la iglesia, llevar al que no es cristiano a confesar pecados. El que no es cristiano no necesita confesar pecados. La Biblia dice que necesita confesar a Jesucristo como su Señor. ¿Sí? Sí, Señor. Porque si él confiesa pecado no pasa nada. Simplemente está confesando que es pecador. Él tiene que confesar a Jesucristo para poder salir de su condición, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tiene que ser quitada la raíz, la naturaleza, para que luego las acciones sean perdonadas. Pero la confesión de pecados sí es para nosotros los cristianos. ¿Todavía está conmigo aquí? Sí, la confesión de pecados para nosotros los cristianos. Ahora, cuando nosotros pecamos, como en este caso, David no podía ir a confesarle a Urías que había pecado contra él, porque Urías ya no estaba vivo. Entonces, ¿a quién le confesó David? Sí, que le hablaba de parte de Dios, le confesó realmente a Dios. Entonces nosotros, cuando nosotros pecamos contra alguna persona, dice la Biblia: confesad vuestras ofensas unos a otros. En el Nuevo Testamento dice Santiago: y orad los unos por los otros para que seáis perdonados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando uno peca contra alguna persona, ¿qué hay que hacer? Hay que confesarle el pecado a la persona. O sea, pedirle que le perdone. ¿Sí es claro? Pero si no hay la posibilidad de confesarle a la persona contra la cual pecó, pues directamente confiese al Señor.
¿Sí? Confiese al Señor para que sea perdonado y para que sea limpiado. Necesita que haya una confesión. Esa palabra confesión no es simplemente decir algo. Esa confesión implica estar de acuerdo con Dios, que lo que Dios dice es verdad. El que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Es decir, iba en el camino equivocado, me devuelvo y tomo el camino correcto. ¿Sí es claro? Entonces, la confesión es mucho más que simplemente me pesa, ¿sí? Me pesa. No es me pesa, solo lo enseña la religión. Me pesa. No es me pesa, eso se llama remordimiento. Confesión es, estoy equivocado, estoy caminando en la dirección equivocada. Si he pecado contra una persona, le pido perdón. He pecado contra Dios, le pido perdón a Dios. Me arrepiento, es decir, que corrijo, ¿cierto? Y me aparto. ¿Aló? Sí, amén. Entonces, ¿qué recibo? Perdón y limpieza. Recibo misericordia. ¿Sí? Evito que la muerte venga con su garfio y tal. Me mate, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, ese salario es muy alto, es la muerte. ¿Sí? Es la muerte. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ahí tenemos un poco la historia de David. Es necesario que entender para poder avanzar. Mire, cuando David logra entender, lamentablemente por experiencia traumática, dice, entonces David se levantó de la tierra. Entonces dijo, ahora puedo avanzar. Se levantó de la tierra, ¿cierto? Y se lavó y se ungió. Se limpió y se ungió, ¿cierto? Se puso un poco de perfume. Y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Si no hay un arrepentimiento genuino, uno no puede entrar a adorar. ¿Cuántos saben que eso es así? No puede entrar a adorar, usted está ahí como tratando de remar contra la corriente, usted está ahí, no fluye, no pasa nada, ¿sí? Dice, después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Entonces, cuando uno mira esta historia de David, pues esta historia nos tiene que ilustrar. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿cierto? Para corregir. Entonces, esa historia nos enseña que cuando se comete pecado hay una consecuencia que se llama la muerte, ¿sí? Pero que mientras uno calla, uno se está muriendo lentamente. Poco a poco se está muriendo. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Yo lo he experimentado. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Estos muchos santos, yo les veo esa cara de santos. De pronto yo soy el único que le ha embarrado. Pero uno siente que se está muriendo por dentro. Uno siente que no puede avanzar. Uno necesita entender la gravedad del pecado, confesar el pecado, apartarse del pecado para poder avanzar. David, lamentablemente, ¿cómo lo pudo entender? A través de la consecuencia, sufriendo la consecuencia en carne propia, entonces pudo entender. De ahí el dicho, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su propio pellejo. Ese era un dicho religioso. Ese no es un problema de Dios. No es que Dios lo esté castigando, es que usted le abrió la puerta a una ayuda que se llama la muerte, a través de un señor que se llama pecado. Invitó a los demonios y ellos vienen a hacer fiesta. La Biblia dice que el enemigo vino a hurtar y matar y destruir. Entonces, no podemos jugar a ser cristianos. El diablo no está jugando a ser diablo, la muerte no está jugando a ser muerte, Dios tampoco está jugando a ser Dios. Entonces necesitamos aprender a ser serios. Y cuando pecamos, corra rápido. Ahora, yo no sé cuántos están casados. Y a veces el uno peca contra el otro y entonces, no le voy a hablar. Que duerme en la sala. Ahí le dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ni dé lugar al diablo. Entonces, ¿cuál es la única salida que un cristiano tiene para poder avanzar? Confiese el pecado, pida perdón. Así de sencillo. No es más.
Mira, hay gente que sale y se va brava de la iglesia y nunca le pide perdón al otro y se va. Me voy a ir para otra iglesia. No va a poder fluir, no va a poder avanzar. Pídale perdón, deje todo arreglado. Y si prefiere irse, váyase, hay libertad. Pero no deje, cierre ciclos, no deje cosas pendientes, no deje problemas ahí sin solucionar. Sea inteligente. Amén. Porque si usted sabe que la muerte lo viene siguiendo, ¿usted qué hace? La evita. ¿Trato de correr más rápido? Quiero decirle una cosa, la muerte es aerodinámica. Tiene más velocidad que usted. Entonces mejor no trate de correr huyendo de ella. Más bien párese, enfrente su pecado, confiéselo, apártese y ciérrele la puerta. ¿Sí? Ciérrele la puerta. Ahora yo sé que esta enseñanza no llama muchos amenes y aleluyas, pero la necesitamos. Amén. ¿Saben por qué la necesitamos? Porque es nuestro diario vivir. Amén. Son los fantasmas que todos los días tenemos que enfrentar, porque nosotros estamos en un proceso. Le hice la flecha, ¿se acuerdan de la flecha que le hice? Sí. Nací de nuevo como un niño, voy allá, me siento autosuficiente, puedo todo, pero tengo que ser consciente que voy bajando, que tengo que llegar a la meta, y es mejor que cuando llegue a la meta me pueda presentar con mi rostro en alto y decirle al Señor: he acabado la carrera, ¿sí? He peleado la batalla, he guardado la fe, por lo tanto me está reservada la corona incorruptible de justicia que Dios, el juez justo, tiene preparada para todos los que le aman. Al fin y al cabo, la vida cristiana se trata de amar al Señor. Amén. No es más, solo de amarlo a Él. Pero a veces amamos el pecado, ¿no? ¿No? Sí, una vez ama cosas que no le convienen, entonces necesita romper con eso. ¿Listo? Solo quiero mostrarle que hay una manera mejor de entender, se llama la enseñanza. Hay una mejor forma de entender, se llama congregarse, ir para ser enseñado. Se llama así de sencillo, congregarse, ir para ser enseñado. Pero si usted quiere aprender más rápido y avanzar más rápido, ¿cuántos quieren avanzar? Amén. Avanzar. Porque le voy a decir una cosa, el tiempo sí avanza, así uno avance. Como en el fútbol, la bola va rodando, el tiempo va pasando, eso va avanzando. Así uno avanza, así uno retrocede, el tiempo va avanzando. Entonces lo que queremos es avanzar. Entonces si queremos avanzar y quiere hacerlo más rápido, estudie la palabra. Amén. Expóngase más tiempo a la enseñanza. Y usted va a avanzar un poco más rápido. Ahora, expóngase con la actitud de recibir. Sí, Señor. Porque a veces algunos se exponen porque tocó ahí y entonces está, pero no está. Entonces, en Lucas, el capítulo 24, el contexto es que Jesús, resucitado, se presenta a dos de sus discípulos. ¿Sí? Se presenta a dos de sus discípulos y les dijo, miren lo que les dijo. Estas son las palabras que yo os hablé, les hablaba desde antes de morir, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús le dijo, mire, muchachos, toda la ley de Moisés, los profetas y los salmos, o sea, toda la Biblia habla de mí, les digo. O sea, toda la Biblia habla del camino que debemos andar. Fuimos llamados para seguir las pisadas del Señor. ¿Sí? Y le sigue diciendo Jesús a esos dos discípulos después de haber resucitado. Entonces les abrió el entendimiento. Entonces, para que el entendimiento sea abierto, Jesús comenzó a hablarles y a enseñarles de Él en la ley. Recuerda cuando dos discípulos iban para Emaús, para el lugar equivocado, y Él comenzó a enseñarles desde la ley. Luego siguió hablando de Él por los profetas, luego los salmos, toda la Biblia. ¿Se demoraría el Señor? Claro. Y entonces, eventualmente, ¿qué pasó? Se les abrió el entendimiento. O sea, no habían entendido, pero finalmente como que comenzaron a entender. Para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, el problema ¿cuál es? Que a veces no entiendo.
Por eso cuando usted mira, Dios ha puesto a cristianos que hagan diferentes traducciones de la Biblia, que la expliquen de esta manera, de esta otra manera, de otra manera, de otra manera, que la expliquen para que la gente la pueda entender. Porque el problema es cuando nosotros no logramos entender, y la mejor manera de entender es por la enseñanza. Porque también hay otra manera de entender. ¿Cuál es? La consecuencia Que me den garrote. O sea, es la traducción Dubier Cifuentes, que me den garrote. Y entonces también puedo entender que me ponga cabresto y freno y me jalen y me den garrote. Entonces a ver si logro entender. Pero es mejor entender por la enseñanza. Sigamos leyendo. Les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, Jesús le dijo: mire, todo lo que está escrito, como está escrito, se va a cumplir. Más le vale que entienda, porque lo que está escrito se va a cumplir. ¿Todavía está conmigo aquí? Entonces es necesario que entendamos, porque lo que está escrito se va a cumplir. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. Mire, ¿para qué es el evangelio? Para Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambiar la manera de pensar. Entonces, si Dios dice que el pecado es malo, malo. yo debo pensar que es malo. Amén. Y hasta que no lo entienda, que pensar que tenga que sufrir las consecuencias para poderlo entender. Pero es mejor, el Señor quiere sentarnos y dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él quiere que sentarlo y que pueda entender. Dice, comenzando desde Jerusalén. En Jerusalén comenzaron a predicar y enseñar. Han pasado 2000 años, Dios sigue mandando personas a predicar y enseñar, con un propósito: que nosotros logremos entender. Que nosotros podamos entender. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no queremos entender. Porque ya, pero sí, la Biblia, sí dice, sí, ahí dice que la paga el pecado de muerte, sí dice. Y entonces, ¿usted por qué sigue comiendo cordera ajena? Perdone, ahí dice. Ahí dice que uno no puede jugar con candela porque se quema. Y entonces, ¿por qué usted sigue teniendo rabo de paja raspando fósforos? ¿Por qué le pone dinamita ahí? ¿Por qué juega con totes? Tenga cuidado. Entonces, la palabra es una advertencia para que nos arrepintemos, es decir, para que corrijamos la manera de vivir, para que cambiemos de rumbo. Por eso, cuando usted lee Romanos, está hablando de la vida práctica del cristiano. Y Romanos 12:1 dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto que estamos haciendo hoy se llama un culto racional. Amén. O sea, meterle razón a la vaina. Tengo que ir, me tengo que sentar, tengo que llevar la Biblia, tengo que tomar nota, tengo que aprender, volver a oír y oír y oír y oír, hasta que logren por fin entender. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente fue condicionada para ir en otro destino. Amén. Se llama la corriente de este mundo. No en el río de Dios, sino en la corriente de este mundo. Entonces necesitamos cambiar esa mente de destino, que pueda la mente ser cambiada. Entonces, el ejemplo por excelencia de Jesús como maestro. Mire que Jesús en su ministerio terrenal hizo 3 cosas. Ahí le dice que enseñaba, predicaba y sanaba. Y el énfasis de Jesús fue la enseñanza. Porque la exposición a tu palabra, la enseñanza de tu palabra, me alumbra, me hace entender sabiduría. Entonces, Jesús, después de resucitar, imagínense, Jesús resucita. ¿Ustedes creen que Jesús quería quedarse aquí en la tierra? No, Jesús quería irse rápido para la casa del Padre. Él no quería estar en este desierto. No quería estar acá en esta valle de huesos secos, él quería irse rápido. Pero dijo: no me puedo ir hasta que estos muchachos no entiendan. Me tengo que quedar 40 días, mejor voy a ir con ellos a pescar, les voy a hacer desayuno, les voy a preparar de comer, pero necesito que ellos entiendan. Y cuando usted estudia la vida de Jesús resucitado, entre ellos, usted lo ve solamente enseñándoles. Y volviendo a enseñarles lo que ya les había enseñado, les dice: ¿se acuerdan lo que yo les había dicho?
¿Se acuerdan que yo les expliqué que era necesario que yo tuviera que morir en manos de pecadores y de los líderes religiosos, pero que al tercer día yo resucitaría? ¿Sí se acuerdan de eso? Pues así se ha cumplido. Eso fue lo que escribió Moisés en toda la ley, lo que escribió cada uno de los profetas, lo que los salmistas escribieron, lo escribieron de mí. Pero si ustedes no lo entienden, no pueden cumplir el propósito. Y por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén. Quédense aquí porque yo voy a enviar el Espíritu Santo. O sea, yo no los puedo dejar solos. Es que estos son como mulas, no entienden. Si los dejo solos, se pierden. Necesito estar con ellos resucitado. Y ahora que me voy, el momentico que me voy, de que me voy a que venga el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo duró? 40 días. ¿Cuánto tiempo duró en venir el Espíritu Santo? 50 días. Tenían que quedarse 10 días quieticos en ese lugar orando y adorando. No salirse de ahí, los 120. Hasta que viniera el Espíritu Santo. ¿Sabe quién nos hace entender hoy? El Espíritu Santo. Amén. Por eso ame al Espíritu Santo. Por eso hable con el Espíritu Santo. Por eso tenga comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le hará entender lo que naturalmente no podemos entender. ¿Sí? Sí. Gloria a Dios. ¡Uy, qué alegría! Amén. Comenzaron en Jerusalén. ¿Quién diría que llegarían hasta Patio Bonito? Pero llegaron. Bendito y alabado sea el Señor. Llenos del Espíritu Santo, pudieron dejar de ser bestias. Dijo la Lora, ¿pudimos? Y ya estamos todos los días tratando de ser un poquito menos bestias. Cada vez que le damos lugar al Espíritu Santo, estamos diciendo, Espíritu Santo, ayúdame. Es que a veces yo, con esa cabeza de mula que tengo, entonces me toca que estar contigo para poder ser. Y miren, más adelante en Hechos 8 hay una historia de un señor que era de Etiopía. Es una historia ancestral. ¿Sí? Estaba en Etiopía. Estaba allá. Pero este hombre leía la Biblia. Este hombre leía la Biblia y estaba leyendo al profeta Isaías. Este hombre, que era un hombre, la Biblia dice que era un hombre adinerado, que era como el ministro de finanzas de Candace, la reina de los etíopes. Estaba en su carruaje, o sea, él no andaba a pie, él era un personaje importante. Y él estaba leyendo, pero no entendía. Miren lo que dice Hechos 8. Acudiendo Felipe, oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, o le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Era un personaje, era cualquier persona del común, no era un personaje. Sí, los estudiosos dicen que era como un ministro, un alto funcionario de Candace, era un personaje en Etiopía. Sin embargo, ¿qué problema tenía? ¿Sí leían? Sí. ¿Nosotros leemos? Sí. ¿Cuál es el problema? No entendemos. Por eso los grupos familiares. Amén. Por eso la enseñanza aquí en la iglesia. Amén. Por eso los centros de entrenamiento bíblico. Amén. Porque a veces nosotros, No entendemos lo que leemos. pero entienden lo que lees. Mira la respuesta del etíope. Y le dijo, o le respondió, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? ¿Cómo podemos entender? La mejor forma es siendo enseñados. Por eso Jesús lo dijo de esta manera. Mire, ustedes cometen los más graves errores ignorando dos cosas. Número uno, las Escrituras, y número dos, el poder de Dios. Cuando no entiendo las Escrituras, no puedo avanzar. No puedo avanzar, le dice. Y miren lo que hizo. Y le rogó a Felipe que se subiera al carro y se sentara con él. Le rogó, dijo, por favor, venga. Mire, Felipe, usted no puede irse. Usted tiene que venir. Usted me tiene que enseñar. Por favor, no se vaya. Sí, amén. Y en estos tiempos, muchos etíopes dicen, no, que se demore menos enseñando. Ojalá no haya servicio hoy. ¿Quién irá a enseñar hoy? Uy, no, eso que está largo esa enseñanza. No, imagínese uno estudiar. ¿Cuántas horas es que toca estudiar? 4 horas. Uy, no. 4 horas. Imagínate, acostumbrado aquí a 1 hora cortica y ya son 4, entonces claro. Eso cuesta.
Pero mire el hambre de este hombre. Venga, mire, por favor, enséñeme. Mire, yo tengo un problema, yo leo, pero el problema es que yo no entiendo. ¿A cuántos nos ha pasado así? Sí, amén. Y lean, pero ¿entendió? No entendí nada. ¿Fue a la iglesia? Sí. ¿Le enseñaron? Sí. ¿Cómo estuvo la palabra? Muy linda, muy linda. ¿Y de qué hablaba? No sé, pero estuvo linda. ¿Y entendió? No sé. Linda sí estaba, pero no entendí que la cordera del vecino toca dejar la cordera ya. Con eso que logre entender, ya dice ya. En vez de estar ocupándome en mirar la cordera del vecino, voy a ocuparme en estudiar más. No me voy a perder el grupo familiar, no me voy a perder el servicio de mitad de semana, no me voy a perder la enseñanza de parejas, no me voy a perder la reunión de jóvenes, no me voy a perder el servicio familiar y voy a seguir estudiando. No voy a reemplazar el centro de entrenamiento bíblico por la iglesia. No, como estoy en el centro de entrenamiento bíblico ya no me congrego porque estoy a un muy alto nivel. Ya soy más alto que el etíope. Ya estoy muy alto, ya no necesito eso. Yo ya no necesito eso. Mire, este hombre. Por favor, enséñeme. El pasaje de la escritura que leía era este. Estaba leyendo en Isaías la escritura que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Uy, mire, le tengo una buena noticia. Usted hace parte de esa generación incontable. Usted hace parte de esa generación incontable. Por eso le damos poder entender más la escritura. Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Quién lo escribió? Isaías. ¿Quién lo estaba leyendo? El etíope. ¿Cuál es el problema? No entendía. No entendía. ¿Cuál era la solución? Estudie, por favor, estudie. Sométase a la enseñanza. Amén. ¿Sí? Sea enseñable. No diga: ay, viejo, yo ya estoy muy viejo para eso. No, nunca es tarde para aprender. Amén. Nunca es tarde para aprender, ¿cierto? ¿Seguimos? Sí. Amén. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y miren lo que hace Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura. ¿Sería larga la enseñanza? Sí. Comenzó desde el profeta Isaías. ¿Quién sigue después de Isaías? Jeremías. ¿Y después quién sigue? ¿Daniel? Ezequiel, Daniel, y siguió por todos esos, siguió, pasó todos esos, siguió enseñándole, ¿cierto? Desde esa escritura le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Fue largo el estudio? Finalmente iban los dos y el etíope vio como un pequeño riachuelo. Y le dijo: mire, aquí hay agua que impida que yo sea bautizado. O sea que le enseñó sobre la doctrina de bautismos. Mire todo lo que le enseñó. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y descendieron los dos, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Después el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo devolvió a donde tenía que ir. Mire, cuando usted se ocupa de enseñar, Dios se va a ocupar de usted. Amén. Amén. Y nosotros anhelamos que Familia Misión Grande pueda crecer y que usted sea parte de los que enseñan. Sí, pero para que sea parte de los que enseñan, primero es de entender. O sea, estudiar. ¿Sí? Y entonces la iglesia va a crecer, ser bendecida, porque ha entendido que no se puede avanzar sin ser enseñado y entender. Porque ha entendido que Dios dijo: te haré
Entender. Entonces, según sea nuestra capacidad de entender, Dios va a mandar una persona que tenga la capacidad de hacernos entender. Amén. A través de la enseñanza. Sí, Señor. O si no, entenderá a través de las consecuencias de sus propios errores, que se llaman la manera traumática de aprender. Cada uno decide cómo quiere aprender, entender. Pero de que entiende, entiende. ¿Sí? No queremos perecer en el intento. Pero también te enseñaré el camino que debes andar. Entonces la Biblia es la instrucción de Dios sobre cómo debemos andar y seguir el camino que se llama Jesucristo. Y lo más lindo es que Él ha fijado sus ojos sobre ti y sobre mí. Te bendigo esta mañana con esta palabra en el nombre de Jesús.